Continuamos conversando con el ingeniero Hiddekel Morrison, experto en tecnología. Hiddekel, yo siempre he visto que en tecnología, y para las personas que quizá no tenemos un manejo muy amplio del tema, hay como una delgada línea o barrera entre lo que es legal y lo que es ilegal, esos manejos de informaciones en las redes sociales, esas fotos, cómo las manejan, por ejemplo, la colocación de cámaras, algunas veces en lugares que no deberían estar colocadas, baños y otros sitios. Abúndame un poquito, ¿cuál es tu opinión? Pero antes de eso, yo creo que vale la pena tomar unas tacitas de aroma, sabor y calidad del café Santo Domingo que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas. Excelente, siempre es refrescante. Aroma Gracias. y sabor. Muchas gracias, muy amable. Gracias, buen fin de semana. Muchas gracias. Ana Patricia, tú tienes toda la razón respecto a ese tema. Hay en Internet y en esta era digital un tema que se refiere a la reputación digital. Es qué hay sobre nosotros y cómo eso nos posiciona respecto al que lo lee en la Internet. Y eso parte del uso que nosotros le damos a nuestra información digital. ¿Qué fotos publicamos? ¿Haciendo qué? Nosotros hemos tenido muchísimos casos de personas que no saben deslindar lo privado de lo público. Las redes sociales no es un álbum de fotografía que usted tiene en el closet de su casa. Las redes sociales son plataformas de acceso público. Entonces hay personas que están en una piscina, que están en actividades que son humanas, que son privadas, pero no para usted difundirla públicamente, o está en un estado alterado de conciencia luego de la ingesta de bebidas alcohólicas, coloca esas fotografías en ese momento de euforia, eso queda en la red y eso desdibuja su imagen. Y entonces eso comienza a afectar la reputación digital, igualmente las cámaras en donde se colocan, cómo se difunde esa información. Y está también un tema muy delicado, y es que personas van con uno a una actividad pública, le toman foto a uno y sin su autorización la colocan en internet y lo etiquetan a usted. Entonces, esas son también de las cosas que gradualmente Hemos hay que perdido comenzar. privacidad. Totalmente se ha perdido la privacidad. Además de que todas estas plataformas monitorean todo lo que nosotros hacemos y dejan un registro. Entonces hay que tener conciencia de eso, cuidar lo que hacen los menores de edad. Los menores de edad no deben y no pueden tener un uso sin supervisión de la internet, porque usted no sabe con quién están interactuando, qué están haciendo, y uno como adulto tiene que cuidar lo que coloca. Ahora se están generando hasta debates de que, por ejemplo, los adolescentes y niños de esta época, y ya pasó con lo que eran adolescentes hace 10 o 15 años, que hoy se están casando, que hoy, por ejemplo, ya son adultos, compartieron y colocaron información de su historia de vida, que después en la gestión como adulto le hace daño. Me explico, una niña, una adolescente de 14, 15, 17 años, coloca fotografía de un noviazgo que tiene, que lo comparte en las redes, pero tal vez no se casa con esa persona. Y se da ahí de que el que le manda fotos con poca ropa al novio. Claro, que eso se llama sexting, con la idea de que, bueno, es mi novio, eso nada más lo va a ver él, pero inmediatamente se genera esa información digital y se difunde. Ese novio la comparte con los amigos y los amigos con otros amigos y se genera un efecto en manos de viral. quién podría caer el celular, quizá en algún momento, mismo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, nosotros como técnicos hemos tenido casos de personas que tienen un celular y almacenan, que es muy importante, y que bueno, Ana Patricia, que tú lo comentabas, que se tenga cuidado con lo que usted está almacenando en un celular. Foto, información privada, un día el celular se daña y la pantalla no tiene visibilidad, la pantalla, y tiene que llevarlo a un taller. Pero el joven del taller, al arreglarlo, tiene que descargar información, manipularlo, y se encuentra con video y con fotos comprometedoras. Porque lo primero es que no podemos ni debemos generar ese contenido digital, porque lo generamos y se nos queda, o nos los roban, o alguien tiene acceso, y eso compromete su pudor, compromete su imagen. Entonces, esta era digital es un desafío para el tema de reputación digital, que está también afectando mucho a los jóvenes cuando buscan empleo. Cuando se busca un empleo, así como yo le hablaba de que hay que tener un perfil en LinkedIn, lo primero que esas instituciones hacen es que buscan qué hay de usted en la internet, y se encuentran que mientras usted fue muy bien trajeado y hablando muy correctamente, cuando va a su Facebook, usted lo que tiene es fotos semidesnudo, con botella de cerveza en la mano. Entonces dicen, pero este señor, ¿verdad? No es como el perfil que buscamos. Entonces es una preocupación muy seria que hay que comenzar a trabajar y hay que comenzar a poner límites y a llevar conciencia a la población respecto a este tema. Volviendo al tema político, y de que tú no escapas que ha habido un debate en estos días con las declaraciones de Quirino, con toda la campaña en contra del doctor Leonel Fernández. ¿Qué opinión te merece esa situación? Yo entiendo que este tipo de cosas degrada el ejercicio de la política. A la sociedad dominicana no le interesa
ni le aporta este tipo de campañas. Yo entiendo que debe de enfocarse todo en el debate de ideas, de propuestas, en decirle al país cómo vamos a abordar los principales problemas que aquejan a la sociedad dominicana. Y este tipo de rol, y es muy lamentable que exista una generación de políticos dominicanos que se preste para atizar, para hacer, crear, para generar este tipo de campaña que degrada a la sociedad, afecta a la sociedad. Y afecta a todo el país político. A todo el país político, claro. Aumenta la falta de credibilidad en todos los políticos. No, además que también parte de un elemento que es muy peligroso que comience a suceder en el país, y es que se está creando la posibilidad de que cualquiera, en cualquier situación, y no importa su antecedente, pueda decir lo que le parezca. Que nosotros no estamos diciendo si es cierto o no, y nosotros en nuestro enfoque técnico no nos involucramos en ese tipo de cosas. Nosotros estamos concentrados en lograr internet wifi gratis, en la ley de cyberbullying, pero entendemos que el país debe de elevar el debate y que no podemos darle tanto espacio, sobre todo a personas que por su práctica no gozan de la credibilidad de la sociedad dominicana. Entonces estamos poniendo en cuestionamiento a personas que tienen una trayectoria, que han hecho ejercicio del poder, que usted puede estar de acuerdo o no, pero son personas decentes, y que no es justo que cualquiera pueda plantear ese tipo de argumento que le hace mucho daño aquí. Y la generación política a la que yo quiero pertenecer es una generación respetuosa de los demás actores políticos, que entiende que en el PLD, que en el Partido Reformista, que en cualquier otra organización política hay ciudadanos, hombres y mujeres buenos, con las mejores intenciones, y no podemos dividirnos por el color de los partidos, sino unificarnos por la agenda país, que ahí es que tenemos que concentrarnos. Aquí hay una estrategia nacional de desarrollo, y entonces nosotros no nos concentramos, todos los que estamos en el tema político, en empujar en 5 o 6 temas, en donde pongamos el interés nacional por encima de intereses particulares o partidarios o económicos, una agenda a favor del desarrollo del país. Y en eso es que yo creo, yo voy a tratar siempre de mantenerme como político en esa dirección, nunca hacer alusiones personales, no caer en denostar a ningún adversario político, irnos al debate de las ideas que usted propone. Y al fin y al cabo es el político que tiene vigencia y el que crece en República Dominicana. Claro. Al país no le gusta ese tipo de campaña, ni el político artero que vive peleando con todo el mundo. Y es tan increíble que no se dan cuenta, mi querido don Ramón. Es impresionante, porque venga acá, si usted quiere lograr resultados diferentes haciendo lo mismo, dijo el doctor Albert Einstein que esa es la definición de locura. ¿Usted me entiende? No podemos, entonces nosotros tenemos que tener sentido de realidad. Yo mismo, en mi corta carrera en esta arena política, he hecho mis autorreflexiones y mis correcciones y mis reenfoques, tratando siempre de buscar lo mejor para el país, brindarle lo mejor al electorado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y la sociedad tiene que despertar. Y yo he querido empezar con propuestas para que el país comience a pedirle a todo el que presente una candidatura, no importa qué, le pregunte, ¿usted quiere llegar a esa posición para qué? No es para usufructuarla, ¿verdad? Porque aquí hay mucha gente que aspira, es para ello encaramarse en un puesto y no hacer nada. Entonces hay que no solamente pedirle qué van a hacer, su propuesta, y por eso le decía a lo atinado que va el nombre de propuesta semanal, y ojalá que propuesta semanal sea el espacio donde semanalmente los que aspiran digan cuáles son sus propuestas, para que entonces el electorado decida si lo quiere apoyar y luego que cumplan, porque hay que pasarle factura. Y esa es la única forma en que nosotros vamos a cambiar la realidad política tan preocupante, tan traumática que se está viviendo en la República Dominicana. Ese es el enfoque que hay que tener en este momento. Y de que tu empresa implementó un sistema de bloqueo de celulares e iniciaron en la cárcel de Aso. Eso fue en noviembre del año pasado, y tenían un proyecto de que se implementara, claro, luego de conseguir los recursos en todas las cárceles del país. ¿En qué fase se encuentra? Mira, qué bueno que tú tocas ese tema, porque esa es una demostración de algo que nosotros hemos venido practicando durante todo nuestro ejercicio profesional, y es querer aportar al desarrollo del país. Nosotros, ante la necesidad que tiene el sistema carcelario dominicano, respondimos a una inquietud que tenía el señor Procurador General de la República de poder implementar un sistema de bloqueo de señal celular, que en los primeros estimados que se habían hecho salía sumamente costoso. Nosotros nos acercamos y le presentamos una solución costo efectiva, al costo y viable, y sin ningún tipo de beneficio económico ni interés mercurial, más que el que no fuese, que el país viera que era posible. Implementamos, como bien tú comentabas, un sistema de bloqueo en la cárcel pública del 15 de Aso.
Esto se instaló, se dejó en operación, es un proyecto piloto, todavía no se han captado los recursos para continuarlo a nivel nacional en todas las cárceles del país, pero se dejó en operación, esperamos que todavía esté funcionando, porque usted sabe que eso es una lucha antisistema y todos estos presos, hasta con un palo, se lo lanzan y quieren tumbarlo, eso es entendible. Porque hay un elemento físico. Sí, es un elemento físico, eso se le llama cell jammer, es como un pequeño grupo de 6 antenas que se parece como un router inalámbrico del que se usa para la señal Wi-Fi. Entonces eso lo que hace es que emite una señal en la misma frecuencia en la que trabajan los celulares, pero la anula, le genera ruido y anula la presencia de señal celular, dificultando e imposibilitando el uso de dispositivos móviles. Entonces yo creo que es una gran iniciativa, porque ustedes recuerdan que cuando se puso en operación el Sistema Nacional de Emergencia 911, el mayor problema que se evidenció era que desde las cárceles de nuestro país habían internos, que es el término que se utiliza en la actualidad, llamando para pedir pizza, relajando con un tema tan serio, congestionando las líneas. Pero eso bloquea a todos los celulares. Por ejemplo, estoy pensando en lo que son empleados, lo que son, también sus celulares quedan bloqueados. Sí, y entonces en este caso lo que hablamos de 2 vías, primero la vía de comunicación alámbrica, porque como hay oficinas, hay teléfonos alámbricos que no se anula la señal porque van por un par de cobre físico, y están también los radios de intercomunicación con un rango de frecuencia, lo que usa por ejemplo la policía, de dispatch, que puede permitir una comunicación, y también se ha planteado que a los internos se le instale a través del concepto de voz sobre IP o hacer llamadas por internet, una plataforma, como pasa en Estados Unidos, ustedes lo han visto en películas. Que el preso puede comunicarse. Que el preso tiene un área de llamada, y lo bueno es que el Estado la monitorea y la graba. Y a veces incluso hay algunos que tienen unas cachazas que van a esos sitios y comienzan a hablar por ahí para coordinar cosas. ¿Entiendes? Entonces, esto es lo que se ha planteado y eso ha sido muy bien recibido, muy positivo, y ojalá que esto se pueda implementar, a todas las prisiones. Porque hay un tema también mucho más serio, la cantidad de internos que desde estas cárceles llama, por ejemplo, haciendo fraude con tarjeta de llamada, llaman a la casa. Pero no solo llamada, también pueden utilizar el teléfono, la vía internet, tener data y poder comunicarse. Y hacer muchísimas. Y también pasaba con mucha frecuencia, por ejemplo, el crimen organizado. Hay personas, capos, que están ahí, que manejan puntos de droga de ahí y dan órdenes de sicariato. Entonces es un tema de seguridad nacional, sumamente complejo, que hay que abordar con la seriedad que eso amerita. Que debería ser ya extensivo a todas las cárceles. Así es, y es un tema también que no quiero dejar de mencionarlo, sobre eso vinculado a la seguridad nacional, de nosotros prever y anticipar. Miren lo que pasó, por ejemplo, en el metro, en donde un joven con una mochila, todos los puntos que son neurálgicos, donde hay una gran concentración de personas, el metro, por ejemplo, los puntos de abastecimiento de agua. Si a alguien se le ocurre echarle algo a un sitio donde hay agua potable, uno no quiere ni siquiera decirlo como ejemplo para que no surja una idea. Entonces ahí es posible. Claro, entonces ahí debe de existir un circuito cerrado de monitoreo y debe de existir la autoridad, porque eso es seguridad del Estado, porque son elementos que pueden desestabilizar un país. Y nosotros como sociedad no debemos de acostumbrarnos a ser reactivos, tenemos que ser proactivos. Antes de que las cosas ocurran, tomar las medidas para que no vuelvan a repetirse estos hechos que son tan perturbadores y lamentables para el país. Qué pena no tener más tiempo, Hiddekel, pero yo te felicito. Lo comenté en el Telematutino cuando vi que tú habías inscrito tu candidatura. Decía, qué bueno que gente como tú se ha tirado, porque muchas veces nos la pasamos diciendo de los bandidos que son los políticos, pero hay que meterse a saltar los partidos. Claro. Y yo he dicho y repito siempre una frase, no hay forma de limpiar una letrina sin por lo menos salir oliendo a excreta, pero la letrina queda limpia. Exactamente. Entonces, para nosotros adecentar esta arena política tenemos que estar dispuestos a taparnos la nariz, hay que meterse, porque no hay otra forma de limpiarla. Entonces, es muy irresponsable solo señalar y decir, esa letrina está sucia, pero señor, vamos a coger una escoba y un suape y vamos a fajarnos a limpiar. Y en esas lides nosotros andamos reconociendo también que hay mucha gente valiosa, que hay muchos políticos que están haciendo un gran esfuerzo y que nunca se debe de generalizar. Denle seguimiento a Hiddekel, denle seguimiento. Yo le voy a dar seguimiento. Sí, señor. Gracias. Además usted es un gran amigo nuestro y de la familia, y yo soy amigo suyo. Ya usted sabe que nuestros programas están a tu disposición, sí, señor. Para muchas la campaña. Gracias. Un honor. Gracias, Ana Patricia. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Seguimos en Propuesta Semanal.